Hola, buenas tardes. Bueno, esta es la primera charla especialista del Grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias de la Sociedad Geológica y tenemos el agrado de invitar a Gabriel Pinto, que nos va a presentar los avances de su paper. Así que, bueno, si está listo, adelante. Muchas gracias, Sami. Bueno, hoy día les voy a hablar de un trabajo, parte de mi tesis de doctorado, que se llama Constraint on Planetesimal Accretion. Es como tratar de determinar la acreción planetesimal infiriendo la distribución del tamaño de las partículas en un condrito carbonáceo específico que es el tipo CO. Entonces, este trabajo lo hicimos con colaboración de investigadores en Argentina, en Francia y en Chile. Así que vamos allá. A modo de introducción, el sistema solar fue formado a través del colapso gravitacional de una gran nebulosa molecular, la cual en una parte específica, que se llama nebulosa solar, se empezó a formar a través de la rotación y la fuerza centrífuga, un disco protoplanetario, el cual formó una estructura aplanada donde quedó todo el resto de gas y polvo que no fue acrecionado en nuestra estrella Sol. Este disco protoplanetario es sumamente importante porque en él se empiezan a formar y a acretar los primeros planetesimales. Estos planetesimales al final son estructuras que demarcan un momento infante en la formación de los planetas. Pero hoy en día nosotros podemos encontrar todas estas formaciones de planetesimales como asteroides en el cinturón principal de asteroides o en otras zonas del sistema solar. La importancia y cómo estos planetesimales se forman aún es un misterio, aún hay muchas controversias acerca de cómo es el inicio de la creación de estos planetesimales, desde partículas que vienen desde tamaños milimétricos hasta centimétricos y luego pasan la barrera del metro. Hay un problema físico súper importante y recientemente se han postulado la formación de estos planetesimales a través del colapso gravitacional de una nube de partículas, específicamente a través del modelo del streaming instability o inestabilidad de transmisión, como se llama, que nosotros podemos ver acá en el diagrama de la derecha abajo. Nosotros tenemos una nube de partículas y esta nube de partículas colapsa debido a diferentes como modelos, principalmente variaciones en la velocidad relativa dentro del mismo gas en el disco protoplanetario, y nosotros podemos formar planetesimales del tamaño de cientos de kilómetros de diámetro. Como se dice a través del streaming en Stability, se crean planetesimales grandes. Entonces, lo más importante para entender estos planetesimales hoy en día es usar los meteoritos, ¿ya? Los diferentes meteoritos son, como ustedes saben, las rocas del espacio que nosotros podemos encontrar en la superficie de nuestro planeta. Y estos meteoritos nos enseñan o nos muestran a nosotros cómo son las estructuras de estos planetesimales y cómo fueron formados. Específicamente en esta charla voy a hablar acerca de los planetas no diferenciados, que son cuerpos los cuales conservan los componentes nebulares y nunca cambiaron, nunca se fundieron en totalidad para poder resetear un poco los componentes o las estructuras que tienen de tamaño milimétrico a micrométrico. Entonces, estos cuerpos diferenciados se caracterizan principalmente por la abundancia de cóndulos, como nosotros podemos ver en esta sección acá abajo, en esta imagen, y dentro de sus clasificaciones nosotros tenemos que los condritos, los cuales contienen cóndulos, tienen diferentes subclases, y de estas subclases tenemos diferentes tipos. Acá voy a hablar específicamente de los condritos carbonáceos y de los condritos CO. Entonces, los componentes de los condritos CO son básicamente cuatro, los más importantes. Acá a la izquierda nosotros podemos ver una imagen de electrones retrodispersados en el microscopio electrónico de barrido, donde podemos notar que hay inclusiones refractarias. ¿Ya? Las inclusiones refractarias son los primeros condensados dentro de un ambiente astrofísico nebular cuando se van descendiendo las temperaturas, y son sumamente importantes las inclusiones refractarias porque nos indican la edad cero de nuestro sistema solar a través de las dataciones isotópicas que se pueden hacer de uranio-plomo. Además tenemos los cóndrulos, que al final son los principales componentes
de los condritos, específicamente en los condritos ordinarios, nosotros tenemos hasta un 80% de abundancia modal en cóndrulos. En el caso de los condritos carbonáceos, nosotros tenemos entre un 30 a un 40% de abundancia en cóndrulos. Entonces, estos cóndrulos son súper enigmáticos porque representan y componen la mayoría de los condritos y por lo tanto su proceso de acreción aún nos pueden determinar muchas cosas y decir muchas cosas acerca de la formación de los planetesimales. También tenemos la matriz, que es el grano fino que nosotros tenemos alrededor de todos estos componentes nebulares de tamaño de micrómetro, y toda esta matriz cementa junto todos estos componentes en una roca. Además, tenemos que estos condritos, específicamente los condritos carbonáceos y los condritos en general, sufren una alteración secundaria, la cual se asocia a la temperatura que ha sufrido este planetesimal. Entonces nosotros tenemos el decaimiento principal del aluminio 26 y del hierro 60, lo cual genera una alta cantidad de calor, y ese calor va cambiando ciertas características petrográficas y geoquímicas dentro de los condritos. Y a medida que va aumentando la temperatura, nosotros vamos a aumentar el metamorfismo térmico, y este metamorfismo térmico nos va a indicar una variación dentro de, como les dije, la textura de los meteoritos. Entonces nosotros clasificamos un metamorfismo termal que va aumentando desde el 4 al 5, al 6 y al 7 de la mano del aumento de la temperatura. También nosotros podemos tener agua en nuestro planetesimal en forma de hielo, principalmente en este proceso de acreción en el disco protoplanetario, lo cual van a generar una alteración acuosa relacionada principalmente con una baja temperatura, pero con una alteración a filosilicatos o alteración a minerales los cuales contienen agua dentro de su estructura cristalina. Pero para nosotros lo más importante, y para poder estudiar el proceso de acreción sin esta reimprenta de texturas petrográficas o de texturas minerales que nosotros podemos encontrar, es que nosotros usamos los tipo 3, que se definen como prístinos, debido a que aún han sufrido ciertas variaciones de metasomatismo, de un aumento de temperatura considerable, pero no es suficientemente grande como para cambiar sus características ni isotópicas ni geoquímicas a gran escala. De esta manera, lo que nosotros hicimos a través del contexto científico, nosotros tenemos que los cóndrulos son los principales constituyentes de los condritos y por lo tanto representan un rol importante en la formación de estos planetesimales en el inicio de nuestro sistema solar, y que el mecanismo por el cual estos cóndrulos se han agregado aún permanece muy controversial y pobremente entendido. Y la importancia del objeto que nosotros utilizamos son los condritos carbonáceos CO, debido a que su grado petrográfico 3 los hace especiales a la hora de poder determinar los componentes nebulares sin una imprenta de un proceso secundario que cambie las características de estos mismos. Entonces, lo que nosotros hicimos en este artículo fue analizar 4 condritos CO, secciones grandes, y lo que hicimos fue un mapa, hicimos mapas composicionales y mapas de electrones retrodispersados, usando un microscopio electrónico de barrido, y también hicimos la clasificación de estos meteoritos utilizando una microsonda electrónica. La clasificación de los meteoritos a través del grado petrográfico se hace a través de unos cóndrulos específicos que se llaman los cóndrulos tipo 2, y usamos una metodología que, si están interesados, podemos hablar más en detalle. Pero la importancia de este estudio fue el análisis de las partículas, y dentro del análisis de las partículas nosotros, bueno, realizamos la imagen, el mapa composicional, y dentro del mapa composicional fuimos seleccionando cada una de las partículas, donde seleccionamos más de 8000 partículas. Y el programa de este que utilizamos fue el ImageG, que es un software de libre acceso y que funciona para la edición, no solo para la edición, sino que para el trabajo a través de imágenes, no solamente imágenes en 2 dimensiones como las que nosotros trabajamos, sino que también en 3 dimensiones, etc. Entonces, básicamente, como nosotros podemos ver, no todos los cóndrulos tienen forma esférica precisa, así que hicimos una transformación a través del píxel, del área de los píxeles que nosotros teníamos en el componente nebular, y lo transformamos a un círculo, y a través de este círculo, de esta sección, calculamos cuál era el diámetro de cada una de las
Bien, de los cóndrulos, de las inclusiones refractarias, de los granos aislados de olivino. Y esto nos entregó ciertos datos cuando nosotros hacemos el análisis a través de una función de probabilidad, una densidad de probabilidad. Entonces acá básicamente lo que nos muestra una probability density function es que tenemos la frecuencia relativa de cada uno de los cóndrulos, pensando que nosotros analizamos en gran parte de las muestras más de 1200 cóndrulos, y los comparamos específicamente con los datos que fueron analizados por Ebel et al. En 2016. Y lo que nosotros podemos ver es que hay cierta relación entre la media, en este caso, la media que presenta cada uno, la media y la mediana que presenta cada uno de las distribuciones de todos los cóndrulos, y su asociación con el grado petrológico. Ya, nosotros tenemos que, a medida que va aumentando el grado petrológico, en este caso ISNA, que es un 3.8, va aumentando también el tamaño, la media del tamaño de los cóndrulos, pero no es drástico. No vemos como que hay una distribución que cambia radicalmente, sino que es completamente paulatino, ¿ya? De hecho, gran parte de la distribución está aglomerada o que está junta a las otras distribuciones, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hicimos es calcular a través del mean, que es el promedio del diámetro de los cóndrulos, a través de la comparación con los análisis que hizo Eber. Y también vimos que a través de las referencias, el año 1989, Rubin también encontró una relación, pero la cual no era la pendiente no era tan inclinada, debido a que también analizó menos de 500 partículas, menos de 500 cóndrulos en cada una de las secciones que analizó. En el caso de Ebel, utilizó una metodología muy similar a la que nosotros utilizamos, por lo tanto es mejor compararlo con los datos que fueron tomados por Ebel, y claramente nosotros podemos ver que hay una correlación positiva entre el promedio de los cóndrulos que nosotros vemos en el eje Y y también entre el grado petrológico que nosotros podemos ver en el eje X. Entonces, básicamente, a medida que nosotros vamos aumentando el grado petrológico, que está asociado con un aumento de temperatura en el planetesimal, nosotros tenemos que el tamaño de los cóndrulos es más grande. Entonces, dentro de la discusión, una de las cosas más importantes es entender si este cambio dentro del tamaño promedio de los cóndrulos está relacionado a un evento de metamorfismo termal, o sea, un incremento de la temperatura en el planetesimal en sí, o está relacionado al mismo proceso de acreción cuando los cóndrulos se fueron agregando hasta formar el planetesimal. Entonces, nosotros hicimos un análisis de si es posible la formación de un aumento del tamaño de los cóndrulos a través de las temperaturas, y si bien es cierto, a través de las referencias por análisis experimentales se ha mostrado que puede existir como un aumento del tamaño, específicamente de las aleaciones de hierro-níquel, se debería generar sobre 800 grados Celsius, como dice Hughes et al. El 2016, pero cuando nosotros vamos al estudio petrográfico de las temperaturas analizadas a través de diferentes metodologías, tanto como el análisis de piroxeno, el análisis del carbono, que es al final los componentes orgánicos que se han transformado en carbono a través de espectroscopía Raman generada por Bonal. Bonal hizo este bonito gráfico donde muestra diferentes metodologías usadas para poder estimar el pic de temperatura máximo a través de los diferentes tipos petrológicos. Entonces, cuando nosotros vemos los diferentes tipos petrológicos en el eje X, vemos que la temperatura máxima alcanzada en la zona central de este planetesimal debería ser más o menos 700 grados Celsius, lo cual no está acorde a lo que nosotros podemos encontrar relacionado con el aumento de un tamaño específicamente de los cóndrulos en este caso, porque al final estábamos hablando de aleaciones de hierro-níquel, pero los cóndrulos, si nosotros pensamos que están formados principalmente de forsterita, al menos los cóndrulos ricos en magnesio, deberíamos esperar temperaturas superiores a 1000 grados para poder cristalizar un rim de magnesio y aumentar el tamaño de los cóndrulos. Así que nosotros apostamos principalmente por una distribución aerodinámica de estos cóndrulos y que estuvieron relacionados principalmente al proceso de acreción. ¿Ya? Lo que nosotros vemos como una correlación positiva entre el grado petrológico y el tamaño promedio de los cóndrulos debería estar asociado a el mismo proceso en el momento de acreción, y nosotros hicimos un modelo simple, a través de las ecuaciones que fueron postuladas por Clara Schreiber
del 2020, bueno, el 2020, básicamente. Y lo que nosotros podemos ver a través del modelo, utilizamos dos tamaños, dos poblaciones de partículas, uno de tamaño de 130 micrones y otro de 80 micrones, para ver un poco la relatividad y cómo funciona la función, cómo funciona la función entre ambas partículas. Y lo que nos dio es este gráfico, que lo que nosotros vemos, acá nosotros tenemos en el eje Y la relación, la función al final de la partícula 1 en relación con la partícula 2, lo que nosotros vemos acá, que es la partícula mayor en relación a la partícula menor. Y derivando esta ecuación, nosotros podemos tener el time scale, que obviamente puede ser no lineal, ¿ya? No podemos determinar exactamente cuánto fue el tiempo que se demoró en acrecionar el planetesimal, porque depende de muchos otros factores, pero sí podemos determinar qué pasó primero y qué pasó después. Dentro de esta time scale, lo que podemos ver es que la función de ambas partículas al principio es mayor, lo que nos muestra que existen mucho más partículas de gran tamaño que se aglomeran y acrecionan en el inicio de la formación del planetesimal, y a medida que va pasando el tiempo de esta formación del planetesimal, lo que nosotros vamos a tener son partículas más pequeñas que se van acretando en las capas superficiales de nuestro planetesimal. Entonces, al final lo que nos entrega como resultado es que existe un decrecimiento que es monotónico y es a través del tiempo completamente progresivo. Ya nosotros no vemos un cambio radical entre un tipo de tamaño y otro, sino que es completamente progresivo la formación de tamaño, y que esto calza completamente con los datos que nosotros vimos en los condritos carbonáceos CO, que hay un aumento de temperatura al cual es progresivo a través de la distribución de densidad. Entonces, básicamente, y a modo de conclusión, como para terminar un poco con la presentación del trabajo, es que la correlación positiva que nosotros tenemos entre el tamaño de la partícula y el grado petrográfico representa una distribución aerodinámica que se fue de las partículas en el momento mismo de la acreción. ¿Ya? Fueron distribuyéndose las partículas debido a diferentes cualidades que presentan estas partículas y a su relación con el ambiente nebular que los rodea. Y que nuestras observaciones también son consistentes con que la formación del condrito carbonáceo CO, específicamente, donde se ve esta diferencia del tamaño de partículas, fue a través de la contracción autogravitatoria de una nube de partículas de cóndrulos. Por lo tanto, apoya sustancialmente la formación de planetesimales a través del streaming stability. Bueno, más información está en el artículo que fue publicado el año pasado, así que cualquier cosa, cualquier duda pueden ir directamente ahí, y hay, bueno, mucho más detalle, mucho más información específicamente acerca del modelo y cómo nosotros integramos diferentes parámetros dentro del modelo para poder generar esta distribución y modelar cómo fue la creación del planetesimal. Eso, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, no sé si sale alguna pregunta, si alguien quisiera preguntar algo, pero tengo una pregunta de todas maneras, quizás un poco sencilla, pero aún así quisiera preguntarte, ¿cómo calculaste el grado petrológico en tu estudio? Porque sé que el grado petrológico, bueno, está la petrografía detrás del grado petrológico, pero ¿cómo le pusiste que era punto 1, punto 4? Si pudieras hacer esa distinción en esa pregunta y cómo lo hiciste. Buenísima pregunta. Lo que nosotros utilizamos es una metodología que fue publicada por Grossman and Briley el 2005, que lo que hace es estudiar el cromo, la distribución del cromo en cóndrulos ricos en hierro. ¿Ya? Hay una separación entre ambos tipos de cóndrulos, que son los ricos en magnesio y los ricos en hierro, que son cóndrulos tipo 1 y son cóndrulos tipo 2. En este caso se ocupan los cóndrulos tipo 2 y se analizan, acorde a lo que ellos postulan en su artículo, más o menos 50 cóndrulos, y lo que nosotros vamos a tener como resultado es el gráfico que nosotros tenemos acá a la derecha. Entonces tenemos el min o el promedio del óxido de cromo en los olivinos que están dentro de los cóndrulos tipo 2, y acá tenemos la desviación estándar. ¿Ya? Y eso es sumamente importante, y por eso es importante analizar 50 más o menos, porque si tú analizas, por ejemplo, 5 o 4 o quizás, no sé, 8, la desviación estándar puede variar y puede ser mucho menor a la desviación estándar que tú podrías tener si analizas 50. Entonces lo que nosotros hicimos fue analizar 50 de estos cóndrulos tipo 2
usando la microsonda electrónica, obviamente, para tener no análisis que sean semi-cuantitativos, sino que tener el análisis cuantitativo del óxido de cromo que hay en los olivinos. Y utilizamos este gráfico, que lo que nos muestra es la representación del análisis petrográfico, pero abajo eh, alteración termal, ¿ya? Por ejemplo, este llega solamente al 3.2 y del 3.2 existe una opción de que sea 3.2 o puede ser mayor a 3.2, ¿ya? No podemos ver si es 3.4, si es 3.6, si es 3.5, por ejemplo. Entonces, la idea de este estudio, que es de Grossman, es el hecho de poder encontrar como el condrito carbonáceo CO más prístino de todos los condritos. Y bueno, acá en el gráfico nosotros podemos ver muchos condritos que son encontrados en la Antártica, como Dominion Rage o Mil, y nosotros en azul podemos ver los meteoritos encontrados en el desierto de Atacama. Entonces, al final los vientos 1, 2, 3 es uno de los condritos más primitivos, junto con Catalina, que en este caso no lo ploteé acá, pero Catalina da 3.1, en el caso de los vientos da como un 3.05. Y en el caso del médano, el grupo de los médanos en general, yo que he visto varios grupos del médano son 3.2, porque, bueno, pueden ser 3.2 o más, acorde a las diferentes discusiones que hemos tenido y dentro de lo que también postula Grossman and Rayleigh. Entonces, básicamente, la clasificación del tipo prológico se hace a través del análisis de los olivinos que son ricos en hierro en los cóndrulos que son ricos en hierro, que se definen como cóndrulos tipo 2. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, esta grabación va a quedar disponible para que cualquiera de los integrantes que tenga acceso a este video pueda hacer su pregunta y lo podemos conversar en otra instancia o quizás contestarla en el mismo video. Em, Entonces, muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Muy interesante tu trabajo. Espero que podamos seguir abriendo preguntas y conversaciones en relación a esto. Y que, bueno, ya en abril se va a dar la segunda charla en donde expondré yo. Y posterior a eso, Sebastián Perrault. Así que vamos a ir configurando el calendario pronto con más charlas especialistas del grupo de meteoritos y ciencias planetarias. Muchas gracias, Perfecto. Gabriel. Muchas gracias, Sami, por la invitación y gracias al grupo de Meteorito y Ciencias Planetarias. Ujú.